Creo que tenemos como elementos un poquito recorriendo hacia atrás. Recuerden que vamos haciendo un pequeño recorrido hacia atrás los domingos. Como de alguna forma hace 3 domingos teníamos la proclamación a través del Evangelio. Como decía Jesús, denle al César lo que es del César, denle a Dios lo que es de Dios. El domingo pasado se nos hablaba propiamente de la justicia, se nos hablaba del amor al prójimo, se nos hablaba cómo debemos de actuar en la relación con aquellos que en algún momento pasan necesidad y sufren o padecen. Hoy, en este domingo, nos encontramos con otra característica muy especial, sobre todo a través de las mismas lecturas. Saber ser hijos de Dios como programa de santidad. La liturgia de este día nos brinda la celebración de unas fiestas más populares y entrañables, la festividad de todos los santos y a la vez la ocasión para considerar también nuestra vida cristiana, mirando hacia adelante, hacia el futuro, hacia el final de la historia de cada uno y de la humanidad. Que el día de mañana estaremos celebrando también la fiesta de nuestros difuntos, es decir, pasado mañana, el lunes, estaremos celebrando la fiesta de nuestros difuntos, para que nosotros como cristianos y católicos tenemos un gran reto para mirar también nuestra vida. Creo que a partir de aquí podríamos en algún momento, sobre todo, pues exclamar unas ideas muy precisas y muy claras. La primera lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan nos habla precisamente de eso, el canto de aquellos que han sido llamados sobre todo a tener una nueva visión de Dios. Se nos muestra la apertura del misterio de la historia de la salvación, una visión del ángel que trae el sello para guardar a aquellos que deben ser liberados de toda destrucción. Con esto podríamos enmarcar todo el contexto de lo que va a ser esta fiesta, en la cual, pues de una manera muy particular, estaremos celebrando el día de mañana, domingo 31 del tiempo ordinario, primero propiamente de noviembre, Día de Todos los Santos, y pues desde allí partimos para un poquito, sobre todo, caminar en ese sentido. Aquí es donde entra algo de lo cual el Apocalipsis es uno de los libros a veces un poquito más complicados de todo el contexto bíblico, juntamente con las lecturas, por ejemplo, del profeta Daniel, que son más o menos similares el estilo, la forma, como se va presentando, ya que muchas de las ocasiones se intenta interpretar desde una manera literalista, de una manera solamente, es que aquí dice, no, tenemos que entender que en este sentido, mirar todo el contexto de la palabra de Dios desde el pasado, propiamente, desde los primeros libros de la Biblia, como es el Génesis, hasta el último libro que es el Apocalipsis, en el cual de alguna forma nos va a recorrer solamente una idea. El personaje central es Cristo. Esa es la idea. No más que cuando lo tomamos y así sacándolo del contexto, se convierte en un libro muy difícil de poder entender. Un libro muy complicado para poder en algún momento, sobre todo, poder expresar con claridad, y se requiere conocimientos de alguna forma de lengua, de lugar, de pensamiento, de situaciones, de la cuestión histórica, de lo que está viviendo. Y esto no se nos da si no hay que prepararlo, hay que estudiar. Si no, nos vamos a ir para, es que aquí dice, y caemos en el literalismo que a veces ocasiona pues desviaciones y a veces la pérdida propiamente de la verdad. Aquí es donde viene algo muy curioso cuando dicen en algún momento, es que dicen que nosotros somos 144,000 y ya se quedaron fuera. Sí. ¿Por qué? Porque es un simbolismo, es algo que solamente está refiriendo al pueblo de Israel, no está refiriendo ahora ni siquiera a la iglesia, se está refiriendo en el pasado a la historia del pueblo de Israel de alguna forma como elementos simbólicos para decir una gran multitud. Aquí viene algo que de alguna forma nos tiene que recordar también para todos nosotros, cómo Dios va actuando en la historia del hombre y la va transformando. Pero esa historia, si la miramos solamente desde un concepto personal, de un concepto tiempo ahora, nos encontramos con una gran dificultad, porque los simbolismos nosotros en la parte occidental no estamos acostumbrados a manejarla. Es otro simbolismo el que ellos manejan, y por lo mismo necesitamos tener un conocimiento histórico, un conocimiento del momento del pueblo de Israel en que se escribió este libro, y también para mirar en aquel momento qué quería expresar el apóstol Juan con aquella visión que quería en algún momento manifestar, sobre todo en la enseñanza que transmitía. Exactamente, más bien en ese contexto un poquito, sobre todo, que va enriqueciendo para recordar
cómo en algún momento lograron llegar a la meta, lograron cumplir con esa misión en la vida, lograron alcanzar la santidad y han vencido al mal, han vencido todo aquello que en algún momento en el proyecto de la vida o en el trayecto de la vida se han encontrado. Muchas de las veces en la vida cristiana tenemos que decir, es un reto, y en nuestra vida es una responsabilidad, sobre todo luchar. Ciertamente a veces no lo alcanzamos, no lo logramos, a veces nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, emociones, pero yo creo que el mal, mientras nosotros tengamos a Dios, lo podemos vencer. Esa es la razón en la cual Cristo sobre todo es el centro, el medio y la salvación de los hombres. Cuando miramos esto tenemos que reconocer que en primer lugar estamos llamados de manera muy especial sobre todo ¿a qué? A responderle a Dios. Ciertamente en este sentido tenemos pues de alguna manera estos elementos, como bien sabemos, de iglesia, de lugares, de tiempo, en el cual de alguna manera se va proclamando y se va expresando una liturgia, porque también eso es una liturgia al final de cuentas, que va presentando unos momentos de alabanza, momentos de oración, momentos de encuentro, y en el cual a través de los siglos pues se va a manifestar no solamente en el momento de Juan, sino también para toda la iglesia y todo el tiempo. Todo esto es una gran riqueza que podríamos en algún momento sobre todo recorrer a través desde el bautismo, los sacramentos, en todo momento, no son otra cosa sino una fuente de bendición y que nos tiene que llevar sobre todo a reconocer que todos estamos llamados ¿para qué? Para adorar, para alabar a Dios y reconocer pues de alguna forma sobre todo esa expresión más grande como la alabanza. Desde aquí yo diría que tenemos una de las cuestiones más importantes en las cuales pues tendríamos que reconocer cómo de alguna forma Dios va actuando siempre en la vida y en el corazón del hombre en la medida que lo vamos aceptando. Ciertamente este es un reto. Todo momento en la vida del hombre no es otra cosa sino es esa revelación de Dios para nosotros, ese proyecto de Dios en la vida de cada hombre, cada cristiano, pero también no de manera individual, sino también como iglesia, como comunidad. La iglesia de alguna forma reconoce cómo el cristiano, el pueblo cristiano, y hablo así general, todo aquel que cree en Cristo es cristiano. Nomás que hay que diferenciar un poquito entre lo que yo les digo siempre, el apellido. Claro. Ser cristiano y ser cristiano católico es una cosa. Y ser cristiano nomás, y de Sion, de Betel, de quién sabe qué tantos nombres, es otra cosa. Y yo quiero aclararlo así de una manera muy especial. Miren, cuando en la vida cristiana católica decimos soy cristiano católico, estoy diciendo soy de los llamados a la salvación a nivel universal. No soy exclusivo de un grupito pequeño. No, es la salvación para todos los hombres puesta y propuesta por Jesús dentro de una comunidad que se llama iglesia. Y que se inició probablemente con él, con sus apóstoles, cuando él les dijo en aquellas palabras, tú eres Pedro, tú eres roca, y sobre esta roca he de edificar mi iglesia, donde los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Pero desde aquí podríamos en algún momento caminar sobre todo en este concepto. La vida cristiana está llamada a la santidad. Y por eso nos encontramos con una de las palabras sobre todo muy fuertes hoy a través del Evangelio, que es donde tendríamos que mirar ese dichosos, bienaventurados, los pobres, los perseguidos, los que pasan hambre, pasan necesidad, sufren, padecen. ¿Pero por qué? Por Cristo. No nomás padecer por padecer, no nomás sufrir por sufrir, no, sino ¿cuál es la razón? Porque es su entrega, su generosidad que va a dar respuesta ante las situaciones de la vida desde una perspectiva de esperanza, de una perspectiva de la presencia de Dios en la vida del hombre. La carta del apóstol Juan va en el contexto del amor, ciertamente, y allí pues nos habla de una manera muy especial. La vida cristiana se presenta bajo la imagen de la experiencia de ser hijos de Dios. La santidad se da a través del amor que manifestamos a los demás. No podemos amar a Dios si no amamos al prójimo que vemos, dice el mismo San Juan. Entonces nosotros tenemos que mirar un poquito más esta imagen de ser hijos de Dios y entenderlo así. ¿Para qué? Para poder amar al otro. Porque nos sentimos que somos iguales, somos hermanos, compartimos la vida. Este mundo, todos somos hermanos, pero no lo entendemos. Siempre buscamos en algún momento pensar que yo soy mejor que el otro, que yo soy mayor, que yo tengo más dinero, que yo tengo una carita bonita, que yo tengo estas cualidades que aquel no tiene. Somos
Cada quien vamos enriqueciéndonos unos a otros. Y en la misma medida tenemos que entender, desde el que tiene mucho dinero, desde el que es muy guapo, del que es muy chaparro, del que es muy alto, el que tiene todo, sí, gordito, todo, todos tenemos cualidades. Y las cualidades las vamos conjuntando, y ojalá que entendiéramos eso, que en la vida estamos llamados a no perder esa imagen de ser hijos de Dios. Porque cuando la perdemos es cuando nos convertimos en daño para los demás, destruimos, ofendemos, lastimamos, etcétera, etcétera. Y esto, pues yo creo que teníamos que en algún momento, sobre todo, pues retocar, mirar un poquito más, sobre todo en ese sentido, cuánto podríamos de alguna forma, sobre todo, pues mirar. Hay elementos que a través de la lectura esta del Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, pues nos presenta el Evangelio algo muy particular, las bienaventuranzas, que es algo maravilloso en la vida del cristiano. ¿A quién se le ocurre decir que dichoso el que sufre? ¿A quién se le ocurre decir que dichoso el que pasa necesidad? ¿A quién se le ocurre decir que en algún momento aquel que es perseguido, aquel que no le dejan hablar, aquel que en algún momento lo tienen, lo encarcelan, debe ser dichoso? Solo a Jesús en sus loqueras. ¿Por qué digo en ese sentido? Porque la bondad, la grandeza de Dios precisamente va en ese aspecto, reconocer que el hombre que encuentra a Dios es capaz de todo, es capaz de responderle a Dios, es capaz de amar a Dios, es capaz de amar al prójimo, a pesar en la debilidad, a pesar en el sufrimiento, a pesar de todo. Eso es lo que quiere decir. Y que de alguna forma nos tiene que llevar poco a poco, sobre todo en ese sentido, como en la vida cristiana, ser discípulo de Jesús es asumir todas sus características en las cuales Él vivió, transmitió y sobre todo llevó a cabo el mensaje de la salvación. Sean, dice, como Dios, semejantes a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bondad, Dios es amor, Dios es misericordia. Y en este sentido se trata de poner por encima de toda la naturaleza humana lo que llevamos dentro. En el corazón llevamos una grandeza enorme, pero que a veces no nos damos cuenta. Y nos convertimos más bien en la bajeza del hombre, donde entramos en el concepto propiamente de ataduras, de muchas situaciones humanas que no nos dejan reconocer esa grandeza que llevamos en nosotros y que tenemos que mirar en el otro. Por eso tendríamos que mirar un poquito más allá, sobre todo en ese sentido, cómo Dios de alguna forma sobre todo nos habla, nos ama y busca que en las bienaventuranzas, dice, son creativas, son cuantitativas, son los puntos más determinantes con los cuales Jesús ha pretendido una nueva humanidad. Es decir, cambia todo el concepto del pasado. Ojo por ojo, diente por diente. Ahora nos dice, alguien te pega en una mejilla, pégale en la otra. Ah, no, dice no, ¿verdad? Dice, pégale, dice, ponle la otra, el otro lado. Es decir, ama, entiende que no con el desquite vas a lograr precisamente eso. Por eso les podríamos decir que es algo maravilloso ese caminar, sobre todo en el cual pues toda atadura humana va a transformar el corazón del hombre en la medida que nos acercamos a aquel que es la luz. Va a iluminar, va a mirar un poquito más allá y nos va a ayudar, ¿para qué? Para que juzguemos ya no desde una perspectiva humana, sino desde una visión de Dios. Y entonces sí, podemos decir, amo a mi hermano que sufre, a mi hermano que padece, amo a mi hermano que en algún momento me debe, amo a mi hermano que en algún momento me ha hecho daño. Dice uno, ¿pero cómo? Pues sí, solamente de esa manera podemos entender lo que esto significa. Ciertamente no es nada sencillo ni fácil, ¿eh? Amar a quien te golpea, amar a quien te persigue, amar a quien te insulta, amar en algún momento o no hacer mucho caso de aquel que habla de ti, como a veces ocurre. Yo les decía el otro día por ahí algo, hombre, hay que en algún momento saber decir, bueno, que Dios los ayude y punto. Lo demás, yo estoy consciente de que no hice nada malo por inconsciencia y que de alguna forma estoy viviendo con toda tranquilidad. Es problema de ellos. Sí, porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? El dime y direte. ¿Y qué va a ocurrir? Simplemente vamos a profundizar una cosa que no tiene sentido. No estamos lejos del contexto del cual habla también los libros sapienciales, el pasado. Las bienaventuranzas no son por otra cosa, sino la proclamación del reino que quiere, sobre todo Jesús, enseñar a que vivir este reino al que se dedica también en toda su vida. Es entrega, es generosidad, es disposición, es propiamente el profeta de los tiempos en los cuales no necesariamente es apocalíptico, sino más bien transformador. Él quería anunciar que debía de cambiar la historia que se estaba viviendo, la injusticia, la maldad, el egoísmo, la mentira, el engaño, etc. Y no a la manera propiamente de quienes gobiernan o están a la cabeza, sino a la manera del amor.
Esa es la razón. Jesús trata en algún momento de transmitir un nuevo mensaje. Ese es el contexto, ¿sí? La elección que Jesús en algún momento dice, oye, tú tienes la posibilidad de tener los bienes materiales. Bueno, Él vive como una persona sencilla, que no te enorgullezcas, que no te crezcas creyendo que eres más que los demás. Eso es lo que nos quiere decir. Que en algún momento la situación de persecución en la vida te lleve no a odiar, sino te lleve en algún momento incluso a amar a quien te persigue. Todo esto, de alguna forma, es uno de los factores también importantes que podríamos decir que había que traducir en el contexto de las bienaventuranzas a elementos probablemente en el cual se tiene que tomar en cuenta como opciones personales. Opciones de buscar el bien o buscar el mal, hacer el bien, tratar a los demás sobre todo con ese, diríamos, ese paso enriquecedor de reconocer, si yo conozco, amo, veo en Jesús la vida y el amor, tengo que actuar con vida y con amor hacia los demás. No es otra cosa. Creo que por ahí tendríamos también algo más que podríamos sobre todo señalar. Cómo a través sobre todo de nuestra vida tendríamos que preguntarnos, ¿cómo la voy viviendo? ¿Cómo he venido atravesando mi propia historia? Desde mi cercanía con Dios, ¿realmente reconozco en el prójimo la presencia de Dios? Realmente, el día de mañana que estamos celebrando a todos los santos, miro en ellos a alguien que son ejemplo y testimonio sobre todo para nuestra vida. Y no solamente los santos que están en los altares. Hubo mucha gente entre nosotros que decimos, era un santo. Su manera de vivir, su sencillez, su humildad, su tranquilidad, la manera como en algún momento él se expresaba. A veces por ahí conocemos abuelitas que decían, no, esta persona era una persona santa, era muy buena. Porque era sencilla, era humilde, trataba a los demás con amor, con cariño, y donde quiera siempre actuaba, sobre todo ayudando. Como eso, tenemos una infinitud de gente que en algún momento podríamos señalar, actúa de esa manera. Y que no conocemos, decimos, no están en los altares, pero fueron hombres buenos y santos. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. El día de mañana, felicidades a todos por el día de su santo. Y pasado mañana, pidamos por el eterno descanso de nuestros difuntos. Rodeado de un mar de gente, sobre las piedras y pasto, pusieron poncho y bastos para escuchar con atención, y haciendo Jesús el gasto, ansí habló de corazón. Dichosos todos los pobres, porque ganarán el cielo. Dichosos en este suelo, los que son mansos ahora. Dichosos son los que lloran, porque tendrán su consuelo. Dichosos son los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán sin noticia, saciados por el Señor. Dichosos los sin malicia, porque ellos verán su amor. Dichosos son los pacíficos, porque hallarán la concordia. Dichosos si en la discordia perdonan de corazón, porque por esta razón lograrán misericordia. El Señor no fue con vueltas y dijo las cosas bien claras, para que nadie se engañara con este mundo falsario, que justamente declara la dicha de lo contrario. Dichosos los perseguidos por causa de la verdad, dichosos sin igualdad los que sufren por mi nombre, porque entonces daré al hombre el amor de mi amistad. Porque las sendas de Dios no son las sendas del hombre, por eso nadie se asombre que hable de forma contraria, pues solo Dios sabe el nombre de las cosas necesarias. Guay de los muy divertidos, porque llorarán de susto. Guay de los hartos de gusto, porque tendrán